Hoy voy a tratar un tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Tengo días con esto y hoy voy a soltarlo. Sé que será de gran bendición para usted. Así que bueno, voy a pedir que por favor todos nos ubiquemos donde debemos estar. Y vamos a tratar de estar quietos, tranquilos, sin conversar, por favor. Y vamos a estar pendientes. Quiero toda su atención, porque el tema que voy a tratar es de mucha importancia. Y si entendemos esto, téngalo por seguro que tendremos la garantía de poder alcanzar la victoria de entrar al cielo. Amén. Quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 23. Vamos a estar leyendo desde el verso 37 para poder establecer el fundamento de la enseñanza de hoy. Mateo capítulo 23, verso 37. ¿Cuántos estamos ahí? Gloria a Dios por eso. Versículo 37 dice, leemos en el nombre poderoso de Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? Oiga bien. Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes, porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Padre, te doy gracias por este momento. Espíritu Santo, haz como tú quieras hacer. Creo que el terreno está preparado para que la semilla, que es tu palabra, sea sembrada. Que no salgamos de este lugar igual, sino que salgamos cambiados y transformados por el poder de tu palabra. Habla a cada corazón, quebrántanos y moldéanos a tu imagen, a la imagen que tú quieres, a la imagen de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Amén. La escritura que acabamos de leer trata de una de las naciones con la que Dios ha tratado mucho, que Él mismo estableció como su pueblo. Estamos hablando de Jerusalén. Y que cuando hablamos de Jerusalén es la llamada ciudad de David, lugar establecido como un centro de adoración, un centro donde el Señor debía moverse con gloria, con poder, con prodigios, y donde todo aquel que llegara debía ser impartido por el Señor, ministrado por el Creador. El lugar donde habían establecido el templo fue el lugar donde Abraham simbólicamente sacrificó a su hijo.
Fue el monte donde Dios le dijo a Moisés que debía llevar a su pueblo para que le adorara. Se le conoce como el monte de Dios, el monte Moriah, monte Oret. Es el mismo lugar. Y que cuando hablamos de Jerusalén estamos hablando de esa capital de Israel, donde la mayoría de los reyes gobernaban. El rey principal gobernaba desde allí a todo Israel. Ese fue el lugar donde David estableció su trono, y fue hacia donde llevó el arca de Dios, la presencia del Señor, donde él estableció un sistema de adoración dirigido por el Espíritu Santo y que el cielo aprobó y que hemos enseñado en otras ocasiones. Así que estamos hablando de la ciudad santa. Estamos hablando de los pobladores que son los judíos, el pueblo hebreo, el pueblo que Dios puso su nombre, el pueblo que Dios escogió, la simiente de Abraham, de donde Dios dijo que iba a ser una nueva descendencia, una descendencia donde Él se encargó de colocar su nombre. Es un pueblo que lleva el nombre del Eterno, del Creador. Y es por eso ha sido la razón que ha sido la nación más perseguida, porque lleva el nombre del Creador. Todo el que lleva el nombre del Señor, téngalo por seguro que el sistema lo va a aborrecer, el mundo lo va a odiar, pero en el cielo le van a decir como le dijo el ángel a Daniel: Daniel, eres muy amado en el cielo. Aleluya. De manera que si estamos hablando del pueblo hebreo, si estamos hablando del pueblo de Dios, si estamos hablando del pueblo que lleva el nombre del Señor, debería ser el pueblo más sensible, más abierto, que más recibiera a los hombres de Dios y la palabra que Dios pudiera enviar hacia ellos. Pero sin embargo, en la escritura que acabamos de leer, nos encontramos con algo diferente o contrario a lo que debería ser. Porque si estamos hablando de la nación de Dios, de la capital de Israel, del centro de adoración y del pueblo de Dios, entonces los que mejores debían ser recibidos eran estos hombres llamados los profetas. Era el lugar donde mejor se debía recibir a los profetas y se debía recibir a los que eran enviados a darle una palabra. Pero en todo esto podemos ver una reacción contraria a lo que debería ser. Lo que debería ser. Y la reacción que vemos y que Jesús muestra del pueblo de Israel hacia los profetas que le habían sido enviados, hacia los hombres de Dios que habían sido enviados para darle un mensaje de parte del Creador, fue una actitud de rechazo, al punto de llegar a matar a sus profetas, de llegar a matar a los hombres de Dios que le eran enviados. Y en todo esto yo quiero que usted vaya analizando la condición espiritual en que estaba el pueblo de Israel, la nación de Israel. La condición en su corazón era muy bueno, esa misma palabra. Estaba mal. La condición del corazón
estaba alejada del Creador. Y estamos hablando del pueblo de Dios. Así que el hecho de que la iglesia tenga el nombre del Señor, tenga el sello del Espíritu Santo, hable en nuevas lenguas, se congregue los domingos y los días de servicio, no indica que nuestro corazón pueda estar correctamente delante de Dios. Porque si la palabra dada por parte del Señor en muchas ocasiones ha sido enviada y ha sido sembrada en su corazón, en la reacción del corazón no ha sido la correcta en cuanto a la obediencia, entonces estaríamos viendo también un pueblo como este que el Señor está mencionando. Por eso Santiago nos habla de no ser oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores. No me quiero adelantar a las cosas. De manera que la condición de este pueblo era bastante fuerte. Y estoy hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. No estamos hablando de cualquier pueblo. Estamos hablando de la nación que Dios dijo, estos son los que me van a adorar. Y que a medida que vamos desarrollando este mensaje, usted vaya analizando su corazón. Y vaya evaluando del 100% en qué grado está su corazón delante de Dios. Porque depende de la actitud que tengamos en el corazón, depende si entraremos al cielo o no. Esta gente mataron a los profetas que le eran enviados, pero era porque no aceptaban la palabra que el profeta le estaba dando. Más adelante voy a enseñar, ya lo tengo en el horno, las cosas que la gente no quiere oír. Porque muchos quieren oír lo que Dios va a hacer con ellos, pero no quieren que le digan lo malo que están haciendo y se les corrija. Entonces, si estamos dispuestos a escuchar lo bueno de Dios, también tenemos que estar dispuestos a oír cuando Dios nos corrige. Y no solamente oír, porque Jesús habló de aquellos que tienen oídos para oír, porque hay gente que tienen oídos pero no oyen. El pueblo de Israel tenía oídos pero no escuchaba, no atendía, no obedecía a lo que Dios le hablaba. Ahora entiende por qué Jesús hablaba de esa manera: el que tiene oídos para oír, que oiga, que escuche. Porque podemos tener oídos, sin embargo no escuchar. Todo el que traía un mensaje a este pueblo, en la mayoría de las ocasiones era rechazado. En la reacción que había de matar a los profetas, de apedrearlos,
era por la condición que tenían dentro, que no querían cambiarlas. Y que cuando los profetas de parte de Dios trajeron un mensaje confrontando su corazón, generó en ellos una reacción contraria. En vez de haber una aceptación, una actitud de arrepentimiento, una actitud de corregir, tomaron la decisión de matar a los profetas. Y hago la referencia de nuevo. Estamos hablando del pueblo de Dios. Señale al que está a su lado y dile: tú eres pueblo de Dios. Ahora dile: el mensaje es para ti. Porque podríamos hablar del mundo, podríamos hablar de aquellos que no conocen al Señor, podríamos hablar de aquellas personas que no le han entregado su vida a Jesús, podríamos hablar de aquellos que todavía no se le ha revelado la persona de Jesús, y en ellos sería normal encontrar un corazón como ese. Pero no es normal conseguir un corazón como ese en el pueblo de Dios. Eso no es normal. Porque el que no conoce a Dios, al Señor, y no se le ha revelado la persona de Jesús, es normal en ellos por causa de su propia naturaleza. Tienen la naturaleza de pecado. Pero nosotros no tenemos la naturaleza de pecado. Tenemos la naturaleza de Dios. Tenemos el nuevo nacimiento. Tenemos la vida eterna de Dios, que es la vida con que Él vive. Cuando Dios crea al hombre, le imparte de su vida eterna, sopló en él aliento de vida, hálito de vida, le impartió de lo que Él tiene, de su propia naturaleza, porque no hay nada mayor ni superior a eso. ¿Para qué? Para que teniendo esa naturaleza espiritual pudiera escuchar la voz de Dios, pudiera atender a Dios, pudiera tener un corazón sensible y no endurecido. Pero sin embargo, el pecado va produciendo daños y el endurecimiento del corazón. La reacción que esta gente debería tener es haber recibido a los profetas, recibir el mensaje, tener una actitud de arrepentimiento y cambiar su estilo de vida. Pero como no quisieron cambiar, prefirieron matar a los profetas para callar la voz de Dios, para callar el mensaje, para callar la exhortación, para callar la palabra que el Señor traía en contra de ellos. No resistían. Hechos capítulo 7, 8, por allí está. La Biblia enseña que Esteban, lleno del Espíritu Santo, comienza a hablarle al pueblo de Israel, y mientras está hablando trae un mensaje desde Génesis y termina con el libro de Malaquías. Se da un paseo por todos los libros del Antiguo Testamento y de las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, con todo y esto, esta gente tenía su corazón endurecido. ¿Y sabe qué dijo Esteban? Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Y hicieron lo mismo que habían hecho
con los demás profetas. ¿Qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon, lo asesinaron, lo mataron. Porque les estaba hablando el mensaje de parte del Creador. Les estaba dando la palabra del Señor. Y con todo y eso endurecieron su corazón. Y como Esteban percibió el ambiente, vio sus corazones endurecidos, les dijo: ustedes resisten, no una vez, no dos veces, ni un mes. Le dijo: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Y como les dijo la verdad, les dijo que resistían al Espíritu Santo, terminaron apedreándolos, terminaron matándolos, terminaron quitándole la vida al hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo. Así que el asunto no es lo que Dios hable, el asunto es el corazón. Por eso el mismo escritor Santiago dice que debemos recibir la palabra ¿cómo? Con mansedumbre. La palabra que es implantada en el corazón. La palabra que es sembrada debe ser recibida con mansedumbre, con una actitud correcta. Y que aunque sea lo que no te gusta, lo que te estén diciendo, igualmente debes recibirla. Igualmente debes aceptarla, captarla y ponerla en práctica. De manera que estos versículos nos revelan un poco del problema que Israel tenía. Y que este es el punto de partida y la razón por la cual Dios determina hacer un trato más difícil y más fuerte con el pueblo de Israel. Uno de los mayores y de los más grandes problemas que tenía la nación de Israel, y que podemos ver aquí, es que tenían un corazón con falta de sensibilidad a Dios. Es decir, tenían un corazón insensibles. Y ese era el pecado más fuerte que ellos tenían, la insensibilidad. Y que lamentablemente no se habían dado cuenta, ni se dieron cuenta aquellos en ese tiempo. Y hoy en día muchos tampoco se han dado cuenta. Y estoy hablando del pueblo hebreo. Porque cuando se le pregunta y se le habla a un hebreo acerca de Jesús, la reacción de parte de ellos hacia Jesús es despreciable. Hay un bloqueo. Un bloqueo. Gracias a Dios por muchos judíos y hebreos que han reconocido a Jesús como único y suficiente Salvador. Pero todavía hay parte y la mayoría del pueblo de Israel que tienen el corazón bloqueado, insensible. No tienen sensibilidad a la persona de Jesús. Y Jesús mismo dijo y enseñó, por si alguno de ellos quiere decir, es que nosotros adoramos al Dios verdadero,
al Eterno, al Creador. Jesús dijo: el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Si no lo recibieron a Él, tampoco recibieron al Padre. De manera que en todo esto podemos ver uno de los más grandes problemas que muy silenciosamente se puede producir en el corazón de alguien, y que sin darse cuenta puede irse cerrando el corazón hacia Dios. Y que esto a lo largo de los años que no se ve, no se percibe, y que son temas que se hablan muy pocos en la congregación. Y que hoy en día personas en condiciones como esta están y no se habían dado cuenta. La insensibilidad espiritual produjo en ellos un corazón endurecido hacia Dios, hasta el punto de callar la voz de Dios, hasta el punto de matar a sus profetas, hasta el punto de matar a hombres de Dios ungidos como Esteban, porque le estaba hablando la palabra de Dios y presentando a Jesús como el Mesías. Pero como tenían un corazón endurecido, resistían al Espíritu Santo. Cuando hay un corazón endurecido, hay resistencia al Espíritu de Dios. Se apaga la vida espiritual. Se constricta al Espíritu de Dios. Y es por eso que en muchas ocasiones la voz de Dios no se oye. La voz espiritual no se oye. La voz del Espíritu Santo no se oye. Y esto genera que la gente comience a hacer cosas. Y cuando hablo de la gente aquí, estoy hablando ahora de la iglesia de Cristo. A hacer cosas sin que le duela, porque no hay sensibilidad. Aunque son cosas que golpean, que contrictan al Espíritu de Dios. Pero como la persona está insensible, no se da cuenta del efecto espiritual y el daño espiritual que se está produciendo hacia Dios. Y la persona piensa que está bien. El pueblo de Israel pensaba que está bien, y todavía siguen pensando que están bien, pero no están bien. Pero es que tenemos la ley, tenemos la Torá, tenemos los principios, tenemos el lenguaje perfecto, el lenguaje que no tiene palabras obscenas, y tenemos la ciudad, tenemos el pueblo, tenemos el nombre, pero sin embargo no tienen el corazón. De igual forma, la iglesia puede tener el nombre del Señor, puede estar sellada con el Espíritu Santo, puede tener llamado, ministerio, puede ser la embajada de Dios en la tierra, pero sin embargo, si tiene un corazón insensible, entonces allí no podrá funcionar como tal. De manera que hay que ir evaluando cómo tenemos el corazón. ¿Cómo están las condiciones de nuestro corazón? Hay gente que tiene tiempo que no llora en la presencia de Dios. Y esa es una reacción de un corazón endurecido. De manera que esta gente llegó al punto aún de que escucharon a Jesús, oían a Jesús, lo vieron, pero no lo identificaron.
Hay gente que dice y piensa, qué privilegio tuvieron los judíos que tuvieron al maestro ahí. Lo escucharon, lo vieron, estaba por ahí y sin embargo ellos no lo reconocieron. Pero la razón por la cual no lo reconocieron era porque tenían un corazón endurecido hacia Dios. Y oiga bien lo que voy a decir ahora. Jesús puede aparecer y hablar en nuestros tiempos. Y sin embargo, si hay un corazón endurecido, no lo va a recibir. ¿Me está oyendo lo que le estoy diciendo? Hay gente que van a escuchar mensajes que aun si el mismo Cristo o un ángel del cielo le habla la palabra de Dios, pero su corazón está endurecido hacia el Señor, no le va a obedecer. No le va a escuchar, no le va a atender. Ejemplo, pastor. Judas sirvió al maestro, no era del pueblo, era de los discípulos. Tenía un llamado apostólico, tenía un ministerio, era el que manejaba la finanza, el tesorero, andaba 24 horas, 24/7 y 365 días con Jesús. Por más de 3 años. Pero tenía un corazón endurecido. Y el corazón endurecido no le permitió que las palabras de Jesús entraran. Señale al que está a su lado con el dedo, profeta, y dile cómo está ese corazón. Mateo capítulo 13. Verso 10 en adelante. Aquí usted va a entender el propósito de las parábolas. ¿Por qué Jesús le habla al pueblo de Israel en parábolas? Dice de la siguiente manera: los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? En otras palabras, ¿por qué no le hablas de manera clara, directa? Él le respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino o de los cielos, pero a ellos no. ¿Por qué a ellos no? ¿Por qué a ellos Jesús los trata de esa manera? ¿Por qué Jesús le dice, a ustedes he dado a conocer los principios del reino de los cielos, pero para ellos no? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados. En otras palabras, no quisieron oír a Dios, no me quisieron escuchar. Ahora voy a tapar sus oídos, porque lo que voy a hablar no lo van a oír. Tenga cuidado cuando escucha a Dios y no le hace caso.
Porque hay un principio de reino que enseña que de acuerdo a cómo es mi comportamiento en la tierra, así el cielo se va a comportar con nosotros. Sí. Y en el área donde la persona peca es donde Dios trae juicio. Ellos desecharon la voz de Dios, desecharon la palabra de Dios, apedrearon a los profetas y los mataron para callarles la boca de Dios. Y es por eso que Jesús decide hablar en parábolas. Le dice a los discípulos: a ustedes les voy a hablar claramente, pero a ellos no. Ellos no me quisieron escuchar. Y ahora que estoy aquí en medio de ellos, soy el Mesías prometido, al quien ellos estaban esperando, a quien ellos estaban buscando. Ahora, aunque voy a hablar, no me van a escuchar porque sus oídos están cerrados. Y como su corazón está endurecido, no me van a oír. Siga leyendo conmigo el verso 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. ¿No tenían oídos para oír? Lo poquito que le quedaban, se le quitó. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Viendo no ven, oyendo no oyen. Estaban viendo al Mesías, pero no lo estaban viendo. Estaban oyendo al Mesías hablar, pero como tenían el corazón endurecido, cerraban el corazón y la palabra de Dios no penetraba. ¿Se está dando cuenta la gravedad de tener un corazón insensible? Hay momentos, y ha sucedido en la casa, y no lo digo a manera de condenación, lo digo a manera de corrección, donde hay una unción y una presencia moviéndose. Sin embargo, hay gente hablando, hay gente viendo el celular, hay gente conversando, mirando, distrayéndose y haciendo cosas dentro de la congregación y no están apercibidos del ambiente espiritual. Y como dije hace algunos minutos, si usted tiene tiempo que no llora en la presencia de Dios, es porque tiene un corazón endurecido. Y apenas le estoy dando la introducción. Verso 14. De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías. Profeta Isaías capítulo 6, verso 9 al 10. Anótelo allí. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Isaías? Lo que dijo Jesús de manera siguiente: ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán. Oirán con sus oídos, pero no entenderán. Hoy en día
En las congregaciones hay gente que oye con sus oídos, pero a veces no entiende, pero es por la actitud del corazón. Pero creo que Dios trata con cada corazón, no solamente en la casa, sino de los que me están viendo a través de las redes sociales y los que están oyendo a través de la radio. Porque la palabra viene para quebrantarnos. Y verán con sus ojos, pero no percibirán. Oiga bien, ¿por qué? El por qué aquí es la razón por la cual esta gente oía con sus oídos, pero no escuchaba, no atendía, no obedecía. Y veían con sus ojos, pero no percibían lo que estaban viendo. Dice el profeta, ¿por qué? Porque el corazón de este pueblo está endurecido. La Reina Valera 1960 dice, el corazón de este pueblo está engrosado. Otra traducción dice, el corazón de este pueblo está embotado. De manera que Jesús da la razón por la cual esta gente podían escuchar los mensajes de Él y debieron de ser poderosos. Debieron de salir con una unción sobrenatural, que es lo natural de Jesús. Debieron ser los mensajes más ungidos y predicados. Pero sin embargo estaban oyendo, pero no estaban entendiendo. Estaban oyendo, pero no estaban obedeciendo. Estaban oyendo, pero no estaban captando. Estaban oyendo, pero no estaban recibiendo. Estaban viendo al Mesías, el Verbo de Dios encarnado entre ellos. La promesa del Padre para ellos, la venida de aquel que ellos estaban esperando, pero sin embargo, aunque lo estaban viendo, no lo estaban identificando. ¿Por qué? Porque el corazón estaba engrosado, porque el corazón estaba endurecido. Y cuando hay un corazón endurecido, puede bajar quien sea a hablarle, no va a ablandarse, a menos que haya una intervención del Espíritu Santo. Pero para ellos no pasó así. Para ellos no fue así. Entonces hay cosas que hay que analizar. Proverbios capítulo 4, verso 23. De toda cosa guardada, ¿qué debemos guardar? ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Es lo que más debemos cuidar, proteger. Eso es lo que más debemos cuidar. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Mire lo que dice ahora: con dificultad oyen con los oídos. Espiritualmente el problema de Israel tenía problemas auditivos. Por eso Jesús decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y han cerrado sus ojos. Oiga la expresión: han cerrado sus ojos. El corazón endurecido es producto de que alguien permite que cosas se vayan acumulando allí, o que el pecado vaya endureciéndolo. Es producto de eso.
Y que cuando el corazón se endurece, y que Jesús mismo lo expresa, no es porque Dios buscó una manera de que el corazón se endureciera, sino que fue producto de que la persona permitió que su corazón se endureciera. Vamos, señalar al que está a su lado y dile: tú eres el que permite si se endurece o se ablanda. No le eches la culpa a nadie. No le eches la culpa a Dios. Hay gente que, como vivieron en la vida, y valga la redundancia, pasaron una niñez difícil, un crecimiento difícil, un hogar fuerte, difícil. Entonces, hoy en día tienen el corazón endurecido contra Dios por causa de lo que vivieron. Y hay pensamientos que se alojan en la mente, argumentos diciendo: ¿por qué, si Él es Dios, por qué permitió que todo esto se diera? Dios no es culpable de nada. Cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Así que por causa de la dureza del corazón, con dificultad oyen con los oídos. Y dice que habían cerrado, ellos mismos tomaron la decisión de cerrar sus ojos, de no ver a quien estaba al frente de ellos. No sea que con sus ojos vean, y con sus oídos oigan, y con su corazón entienda, y se vuelvan a mí, yo los sane. Su actitud generó un corazón endurecido. Ahora vamos a ver qué indica la palabra engrosar. Vamos a ver qué indica un corazón endurecido. Cuando vamos a la raíz hebrea, nos encontramos que la palabra endurecer o engrosar indica, significa espeso, grueso. Se relaciona con la palabra engordar. Pero también implica figurativamente encallecer y endurecer. La palabra engrosar indica endurecer y encallecer. Ahora, oiga lo que significa encallecer. Habla de callos que se van endureciendo, se van generando en alguna parte del cuerpo, generando que esa parte de la piel deje o pierda su sensibilidad y permita que esa parte de la piel se ponga dura. No permite la sensibilidad. En muchas ocasiones hemos hablado de las rodillas, que cuando se postra la persona muchas veces se le van haciendo callos. ¿Cuántos han oído acerca de eso? Se va encalleciendo. La parte de la piel se va endureciendo. Ahora imagínese eso, la rodilla endurecida, encallecida en un corazón. Es decir, cada callo que ellos dejaron permitir entrar en su corazón fue cerrando, fue endureciendo su corazón, fue haciendo que el corazón se pusiera duro e insensible. Porque cuando alguien tiene callo en una parte, usted puede darle que no tiene la misma sensibilidad que cuando está la piel sola. De manera que la raíz de engrosar es encallecer, es permitir que el corazón se llene de callos y se ponga insensible.
esta gente endureció su corazón viendo al maestro, escuchando a los profetas, oyendo a los hombres de Dios hablándole la palabra, pero sin embargo no aceptaron nada de eso, endurecieron. Vamos, dile al que está a tu lado, es mejor que te pongas blandito desde ahora delante de Dios. Y sé, porque uno pasa por ciertas cosas a veces, y que el ambiente humano, el ambiente que le rodea, va generando eso. Y si la persona no está percibida, permite que el enemigo haga que el corazón se ponga de esa manera. Pero nosotros tenemos que vigilar nuestro corazón. Revisarlo, analizarlo. La palabra engrosar también indica endurecer. Y oiga bien lo que indica endurecer: volverse cruel. Obstinado. ¿Cuántos han oído acerca de la palabra obstinación? Dice que la rebeldía, la rebelión contra Dios es tomada como obstinación. Y la palabra obstinación, su raíz se relaciona con brujería, hechicería. Es más, es igual un creyente que tiene el corazón endurecido, que no obedece, que es rebelde, es obstinado, es igual a un brujo que se fuma un tabaco. Son palabras fuertes, pero es la verdad. Igualito. Así que el que permite que su corazón se endurezca se convierte en un obstinado. Endurecer también indica insensible a alguien. Y en este caso estamos hablando hacia Dios. El pueblo de Israel se puso insensible hacia Dios. Tanto así que el mismo Jesús estaba ahí hablándole y no le obedecían. El mismo Jesús estaba ahí enseñándole y no le hacían caso. Si nosotros pecamos en alguna área de la vida, hermano, y no lloramos, tenemos un corazón endurecido. Porque el pecado contricta al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, y aquella acción que pudimos tener en alguna vez no generó en nosotros una actitud de llanto, de lloro, de arrepentimiento, hay un corazón endurecido. Esto es algo profundo que estoy hablando. De manera que esta gente se habían hecho un corazón endurecido en contra de Dios.
y fuera la manera que Dios quisiera hablarle, no iban a entender. Y si hay algo que uno tiene que saber, y no lo digo para vanagloria, lo digo como aplicación en mi vida, es que he tratado de escuchar a todos y analizo si Dios está hablando por ahí o no está hablando. Yo no tengo problemas con los consejos. Yo los escucho, los oigo, los analizo. Si es de Dios, busco la manera de poner en práctica eso. Por donde venga, hable quien hable, diga quien diga, si hay en ello la voz de Dios, entonces voy a obedecer. Y eso nosotros tenemos que tener cuidado. Porque aunque sea alguien que esté en peores condiciones que tú, pero si es Dios que lo está usando, es mejor que inclines tu oído, porque entonces tu corazón se pondrá peor que aquel. Esto no tiene que ver con nada, no tiene que ver con ministerio, no tiene que ver con nada. No tiene que ver con la posición que la persona tenga. No tiene que ver con eso. Puede tener muchos años en el Evangelio, pero no tiene que ver con eso. La Biblia me habla del profeta Balaam. Iba camino a maldecir al pueblo de Israel. La burra que tenía en que se montaba él, le habló por parte de quién. Si viera lo que está delante de mí, no me golpearas. Y no entendió que la burra le estaba hablando. Era el profeta de los ojos abiertos, pero no estaba viendo lo que la burra estaba viendo. Tenga cuidado de que su corazón no se ponga en esa condición. Que aunque esté viendo un ángel frente a usted y usted no lo vea. Porque el profeta no había visto el ángel. Y era el profeta que se le conoce como los ojos abiertos. De hecho, en el profeta se mueven los dones de revelación. Y una de las áreas que funciona en el profeta es la visión, el discernimiento de espíritu. Sin embargo, no estaba viendo nada y la burra estaba viendo al ángel. Dígale al que está a su lado, ten cuidado con eso. Eso no importa de dónde venga la palabra, de quien sea. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a la gente en cuanto a los fariseos, los saduceos, los escribas? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. En otras palabras, hagan lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque si por la condición de pecado, de donde viene la palabra de Dios, vamos a juzgar la palabra de Dios, entonces vamos a caer en una condición espiritual peor, porque vamos a endurecer el corazón. De manera que este pueblo se volvió insensible.
Pablo también se los dice en Hechos capítulo 28, anótelo allí, versos 23 al 28. Anótelo para que lo lea en su casa y lo estudie. Va a orar por todo esto, va a estudiarlo y se va a meter en el cuarto. Y si tiene tiempo sin llorar, le va a decir: Señor, hoy quiero sentir tu presencia. No voy a salir de aquí hasta que no quebrantes mi corazón, hasta que no pases por tu río, por mi corazón, y cambies, transformes, renueves. La misma palabra que Pablo menciona allí en el libro de los Hechos, engrosar, es la misma palabra que tenemos allí en Mateo. Es el mismo concepto. Pero quiero que me acompañe al libro de Juan ahora, capítulo 12. Y vamos a ver algo más profundo. Juan capítulo 12, verso 37 en adelante. Dice: dicho esto, Jesús se fue y se ocultó de ellos. Y a pesar de que había hecho tantas señales ante ellos, no creían en él, para que se cumpliera la escritura del profeta Isaías, que dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, pues Isaías también dijo: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Oiga bien, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con esto, muchos creyeron en él, incluso algunos de los gobernantes. Pero a causa de los fariseos no confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, y amaban más la gloria de los hombres que la gloria del Señor. Allí mismo aparece de nuevo para que oigan con los ojos, con los oídos, pero no entiendan. Y aparece la misma palabra que endurecieron su corazón. Esta palabra que aparece aquí en el Strong es un poquito diferente y diríamos que más fuerte a la que encontramos en la expresión que leímos hace algunos minutos. En el Strong tiene una referencia diferente, una numerología diferente, y está enmarcada entre la numerología 4456. 4456. Dentro de la raíz griega, esta palabra endurecer que aparece aquí le va a parecer muy conocida, porque hay versos que hablan acerca de eso. La raíz es piedra. Es decir, que lo que Jesús estaba diciendo era que el pueblo de Israel, en vez de tener un corazón, tenían una piedra. Una piedra no tiene sensibilidad en nada. Un corazón tiene sensibilidad. ¿Me está siguiendo? Entonces el trabajo del enemigo es
buscar la manera de que el corazón se ponga de manera insensible, como lo es esta raíz griega, como una piedra que no atienda, no acate, no reciba lo que Dios puede hablarle y ministrarle. El trabajo del enemigo es llevar al creyente hasta ese punto insensible. De manera que la forma figurativa que se usa aquí nos da a entender que así como es una piedra, un corazón del ser humano puede llegar a estar. Y cuando hablo del ser humano, no estoy hablando ni me estoy refiriendo al inconverso, porque sabemos que por su naturaleza está en ellos el corazón de piedra. Pero en la iglesia el Señor mismo dijo proféticamente que iba a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Oh. Déjenme ver cómo le explico esto. Pero un corazón de piedra que por causa de la nueva naturaleza se vuelve un corazón de carne, pero que después de haberse convertido en un corazón de carne por la nueva naturaleza, por causa del pecado se convierta de nuevo en un corazón de piedra. ¿Cómo ese corazón de piedra, después que pasó por esos tres procesos, cómo vuelve a ser un corazón de carne? Por eso Pablo enseña que es difícil, es imposible que aquellos que una vez gustaron del don de Dios, disfrutaron de la presencia del Señor, tenían un corazón sensible, vuelvan de nuevo a aquella condición. Porque Cristo murió una sola vez y para siempre. Tendría, lo que Pablo está queriendo decir, tendría que Jesús volver a morir para volver a producir el mismo resultado. Cambiar de un corazón de piedra a un corazón de carne. Así que tenemos que evaluar cómo tenemos el corazón. Primeramente hacia Dios, que es el centro de este tema. ¿Estamos oyendo a Dios bien? ¿Estamos atendiendo a Dios como debemos atenderlo? ¿Nos estamos levantando en el momento que nos llama? ¿Le estamos sirviendo donde Él dijo que debíamos servirle? ¿Estamos haciendo lo que Él nos está mandando a hacer? ¿Estamos administrando la presencia de Él en la casa, en el hogar y la familia? En una ocasión escuché esto, y eso fue hace mucho tiempo que lo escuché, que estaban dos hermanitos jugándose, un hermanito con una hermana casada, y esto tiene que tener cuidado. Y el hermanito se estaba jugando con la hermana casada, pero ya los juegos estaban pasando para otro lado. Y había un hermano que estaba ahí y escuchó la voz de Dios cuando dijo: dejen eso. Y ellos dos no lo oyeron. ¿Por qué? Porque tenían el corazón insensible. Estaban en un ambiente natural. Y el hermanito que estaba ahí oyó lo que Dios dijo. ¿Lo escuchó? Así que vamos a tener que evaluar cuál es nuestro comportamiento hacia Dios.
¿Cuál es nuestro comportamiento hacia Dios? ¿Estamos haciendo las cosas como queremos o como Dios quiere? ¿Le estamos sirviendo como Él quiere que sirvamos o como nosotros queremos? El asunto está fuerte, ¿no? Y para que yo pueda traer este mensaje acá, Dios tuvo que tratar conmigo primero. He llorado como usted no se imagina. Porque hay cosas que están sucediendo en nuestro país y nosotros andamos como si nada. Andamos como si nada. Vemos a la gente en la calle y no nos duele. Vemos como los matrimonios están rompiéndose, maridos matando a la mujer, quitándose la vida y no nos duele, no lloramos, no sentimos nada. Escuchamos cómo la gente está perdiendo la vida por causa de la lluvia. Y es muy posible que muchos ni siquiera levantaron una oración por eso. Pero como no es con nosotros, no es conmigo, el ataque no es hacia mí, no me importa. Esas son reacciones de un corazón endurecido. Porque a un corazón sensible le duele lo que a Dios le duele. Yo le dije, Señor, perdóname por mi insensibilidad. Quiero tener tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere poner en cada uno de nosotros. Su corazón, que cuando Él llore, nosotros también lloremos. Cuando a Él algo le duela, a nosotros también nos duela. Todavía nos falta entrar en una profundidad de sensibilidad. Nos falta mucho. Tenemos que aprender mucho. Yo he aprendido, me encerré en esos días y comencé a estudiar y indagar y a ver no, man. Podría sacar un seminario de todo lo que estudié. Una piedra no tiene sensibilidad. Hoy lo voy a agarrar aquí, no lo voy a soltar hasta que le suelte todo esto. La palabra endurecer también indica petrificar, que es lo que le acabo de explicar ahorita con el ejemplo. Petrificar es ir volviendo el corazón poco a poco en una piedra. Eso es lo que quiere el enemigo con el pecado. Eso es lo que quiere el enemigo envolviéndote en el sistema. Eso es lo que el enemigo quiere y desea y busca. Porque el corazón endurecido, cuando llega a lo último, que es convertirse en una piedra, ni que va en un ángel del cielo va a atender. Ni que descienda un ángel del cielo.
Una cosa piensa uno y otra cosa es la que Dios quiere hacer. Quisiera impartirle todo lo que está ahí, pero Dios acaba de cambiar todo. Cierre sus ojos ahí. Y hable con Dios ahí. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí está mi corazón. Perdona mi insensibilidad. Perdona si te he contrictado. Perdóname por cuántas veces te he fallado. Perdóname porque muchas veces no acaté tu consejo. Vamos a hablar con Él. Y dile: Señor, sé sincero. Yo tuve que decirle: Señor, perdóname mi actitud insensible. Y le dije: Señor, dame un corazón como el tuyo. Vamos, habla con Él. No sé a qué nivel está tu corazón de insensibilidad. Pero dile hoy: Señor, hoy lo tengo aquí. Hoy lo presento delante de ti. Oh Dios, haz lo que tú quieras hacer, Espíritu Santo. Toca los corazones, quebranta los corazones. Quebranta cada corazón, nuestras vidas, Señor. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida, Señor. Vamos, habla con Dios ahí. Y deja que el Espíritu Santo que está aquí, el mismo que trató conmigo, trate contigo y haga el trabajo en tu corazón. Y que cuando el aceite de la unción llega a esa área donde estaba endurecido, comienza a ablandarse el corazón. Vamos, a hablar con Dios ahí donde está. Dile: Señor, aquí está mi corazón. Ahora eres tú y Él. Tú y Él. Tú y Él.
Si sientes ganas de arrodillarte, de tirarte al piso, de llorar, de gritar, de que lo haga. Eres tú y Él. Y Él preparó este momento para tratar con nuestros corazones. Él preparó este momento para tratar con nuestras vidas. Él trató, esperó este momento especial para tocar nuestros corazones y llevarlo como al principio. Como al principio, la iglesia del primer amor. La razón por la cual la iglesia de Éfeso había abandonado el primer amor era porque el corazón se le había endurecido y no se había dado cuenta. Trabajaba para Dios, pero su corazón se había endurecido. No importa lo que hagamos para Dios, y no hablo de menosprecio o lo que estemos haciendo para Dios. Necesitamos hacerlo con un corazón correcto, con un corazón sensible, con un corazón dado a Dios, con un corazón donde Él sigue siendo el primero. Espíritu de Dios, haz como tú quieras. Haz como tú quieras. Wayuseri gandara basoko torbosa. Seri gandara basoko torbandara. Wandara maikesara wandara basoko torbosa. Más tuyo, Espíritu Santo. Toca cada corazón en esta mañana. Que los corazones que se estaban llenando de callos, endureciendo, puedan ser ablandados. Corazones que se estaban convirtiendo en piedra puedan ser ablandados, Señor. Ablanda nuestros corazones. Ablanda nuestros corazones, Señor. Ablanda nuestras vidas. Wayuseri wandara maike sara darabashaya. Wayusoko turu wandara masaya. Leri karabasoko turu wandara babasaya. Quebranta nuestra